Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda el coleccionista. El día de hoy vamos a hacer un review a este set del Trono de Huesos de Skeletor. Que bueno, ya tiene rato que salió al mercado, pero bueno, yo en realidad nunca pensé hacerme de él. Porque como todos ustedes saben, en realidad son dos cosas en una. Es el Trono de Huesos y una figura de Skeletor, que técnicamente es el Skeletor bárbaro, con poquitos más detalles de pintura. Y eso sí, trae una cabeza muy buena, que es lo que vale la pena de este set en realidad. Vamos a empezar a revisarlo, básicamente. Bueno, la presentación del set está hermosa, ¿no? Eso no hay objeción. Cómo viene toda esta caja decorada. De un lado tenemos aquí a los dos secuaces, tenemos a Beastman y tenemos a Merman, en su apariencia muy de Lords of Power, por cierto. Tenemos también por acá atrás un poquito con esta serpiente que se ve aquí también. Y tenemos también por otro lado a Evil-Lyn y tenemos a Panther. Panther, que desgraciadamente todavía no lo he conseguido. A ver si un día estos me hago de él. Espero que todavía queden. Y bueno, por abajo no hay técnicamente gran cosa más que lo legal. La caja está muy bonita, la verdad. Muy bonita. Las cajas, honestamente, en este caso de Masterverse, han mejorado muchísimo, ¿no? Y esta es una prueba. Vamos a abrirlo, vamos a sacar a ver qué tiene en su interior esta caja. Ok, ya adentro nos encontramos con dos cosas, que son la figura, en este caso el Skeletor que trae. Y como dije, es una copia del Skeletor bárbaro, que todo el mundo le dice. Ahorita vamos a hablar de la figura, vamos a dedicarle un segmento entero a la figura y comparaciones. Y por otro lado tenemos esta caja, es donde viene el trono. Una caja muy bonita, por cierto, texturizada. Tiene relieve en la parte de arriba. Vemos aquí el símbolo como una especie como de carnero. Y tenemos aquí también luego un Skeletor. Igual todo está resaltado. Está muy bonita la caja, hasta eso. Muy bonita, la verdad. Por todos lados tenemos aquí como esto. Creo que es la cara que tiene a un lado ahí la montaña serpiente. Guay, perdón. Y bueno, pues más que nada es eso. Vamos a abrirla también. Aquí nos encontramos pues básicamente con el trono, ¿no? Tenemos el trono que viene desarmado. Vamos a sacarlo todo. Y adelantar nada más que en realidad esta caja sirve de doble propósito. Sirve para que almacenen el trono y también sirve para que usarla de base, porque esto es una base en realidad que se pone esto se desarma parece como un tríptico, pero es un fondo en realidad. Se desarma y se pone en esta parte de aquí, ¿no? Yo no pienso hacerlo, no pienso usarlo de base, honestamente. Así que pues no pienso hacerlo, ¿no? Pero bueno, para que conozcan el fondo, que supongo que ya todos lo conocen, pero para que lo vean, está muy padre la idea, pero me parece que queda innecesariamente alto, innecesariamente es un bulto lo que queda ahí, y no me parece funcional, honestamente, ¿no? Así que bueno, esto lo voy a poner aquí a un ladito, no me sirve por ahorita. Vamos a hablar del trono como tal, ¿no? Ok, ya tenemos aquí todo afuera de su caja. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que trae? Bueno, trae la base, que es esta parte de acá. Trae el trono, un poco desarmado, que es este que viene aquí, que se compone estas dos partes. Tenemos un par de soportes que están pintados así son como si fueran de bronce, porque están así verdosos. Se ve bien, relativamente bien pintados. Tenemos también los dos pebeteros que simulan el fuego que va que va a salir de los lados porque tiene luz. Y tenemos también, me mandaron un peluquín para que me ponga porque ya está yendo el pelo, ¿no? Entonces es lo que va aquí en el peluche que va en el asiento. Y tenemos también un staff muy bonito, un staff de acá, bastante bonito, creo yo, muy bien decorado y todo, bien hechecito. Y tenemos estos dos huesos que son así como, pareciera que son como que son de una tenaza, ¿no? Pero bueno, son unos adornos que lleva ahí a un lado del trono. Y bueno, lo que les aconsejo yo primero que nada es que le pongan baterías a esta cosa, porque por lo que he visto tiene un control de calidad bastante defectuoso. Entonces a veces funciona, a veces no funciona, a veces funciona medio mal. Entonces vamos a checar si funciona la luz primero que nada y a ver cómo nos va. Perdón, olvidé mencionar, es el tema de la cabeza, que es un adorno que va acá arriba. Ahorita lo vamos a poner también. Ok, esto requiere 3 pilas AAA para que las tengan a la mano. Material Infinita Tacañería no las incluyó. Les juro que hace poco compré una báscula de 100 pesos y traía 2 pilas. Obviamente 2 pilas que no son una gran cosa, no son Duracell, pero digo, no estoy apoyado por Duracell de ninguna manera, pero mi punto es que pueden haber incluido 3 pilitas chinitas sin ningún problema.
Ok, vamos a ver cómo nos va y vamos a ver si prende. Y pues sí, está prendiendo afortunadamente. Ahí están, están las luces. Y bueno, el funcionamiento de esto es con cada clic ciclan los colores. Ahorita no se ve muy bien obviamente, pero vamos a ver más adelante. Y si ustedes lo dejan sumido, se apaga. Y también si lo dejan prendido, tiene un tiempo de apagarse, aunque desconozco cuál sea. Bueno, pues vamos a armar esta base, vamos a armarla ya con todas las cosas que lleva y vamos a ver cómo queda. Lo primero es esta cosa de peluche que hay que ponerlo aquí y hay que pasar estas cosas que se ven aquí, estos plásticos negritos, hay que pasarlos por acá para que se fijen en el asiento. Vamos a ver, ya está, ya quedó. No es así como que digamos el mejor mecanismo del mundo, pero ya se pudo. Vamos a seguir armándolo. El siguiente paso es poner esta parte de acá atrás. Está medido porque está casa con las guías. Así que pues no hay ningún problema en esto ponerlo, ¿no? Es sencillo, se pone aquí. Creo que igual va a ser fácil quitarlo, así que eso es algo bueno. Voy a poner una vez la cabeza que lleva aquí arriba, que es parece que es una bola estándar. Fíjense, apóyense bien cuando lo vayan a hacer. No se vaya a romper esto. Listo, ya está puesto. Y por último, montar todo esto sobre la base. Entra un poquito duro, pero bueno. Y vamos a poner luego estas cosas que van aquí. Metemos los dos huesos, estos que parecen están raros, igual entran bastante bien creo yo, sin problema. Tenemos luego también por atrás vamos a poner los adornos, que es donde van las cosas van los báculos. Vamos a poner cómo van. Y también tienen guía, tienen esta rayita que pueden ver ustedes. Esta rayita pues va alineada junto con esta parte de aquí, que también tiene una raya, una guía. Entra sin ningún problema. Aquí está la otra guía. Y también entra sin ningún problema. Como pueden ver, listo. Y nos queda meternos por la parte de adelante estas cosas que son meter y girar. Se meten, vamos a ver. Ok, es meterlos y giran, listo. Creo que es la parte más complicada de sacar de hecho de ahí. Y metemos este igual. Y giramos. Y entra sin ningún problema. Y bueno, vamos a dar un vistazo previo, cómo va quedando esto. Vamos a apagar un momento las luces. Y ahí tienen ustedes cómo se ve, pues básicamente esta cosa, ¿no? Aquí está obviamente ciclando. Vamos a ponerle un color más. Aquí están verdosos, como pueden ver. Lo ciclamos una vez más. Se va como este azul se ve muy bonito. Una vez más, nos vamos. El rojo no se ve mal. Ciclamos una vez más. Este es un tono raro otra vez, pasamos como un verde. Este parece que está distinto. Y bueno, y así podemos seguir ciclando y podemos ir viendo las combinaciones que da esta cosa, ¿no? Y llegamos hasta pues, la combinación que a ustedes les guste y ahí se pueden estacionar, ¿no? Me gusta bastante. Este igual me gustó bastante, se ve muy bien. Y por último, lo voy a apagar. Voy a apagar porque no tiene caso que lo sigamos viendo. Voy a prender las luces de vuelta. Pues regresamos otra vez al trono. Vamos a inspeccionarlo básicamente para darle una revisión así rápidamente. Vamos a ver qué cosas tiene. Déjenme guardar mis desarmadores. Y pues vamos a echar un vistazo al trono, ¿no? Básicamente. El trono, la verdad, está muy bonito. Me faltó meter nada más esta cosa. Estos entran aquí, en estos agujeros. Voy a seguir como se ve en todos lados, que es meter este aquí. Está. Y se sienta la bola en la parte de abajo. Y se ve bastante estético, creo yo, ¿no? Entonces, echando un ojo al trono. Bueno, para empezar, vamos a alinear bien esto, que quede derechito. Su cabeza de él. Se ve muy bien, se ve bastante bien, creo yo. Observaciones. Todo el trono tiene un wash muy sutil. Me parece que podría haber sido un poquito más fuertezón. Es lo único que me llama la atención. De resto, no tengo problema. No tiene así mucha densidad de huesos. No, está un poco, digámoslo, estoy viendo medio chueco mi cosa esta, pero ahí lo enderezo luego. Pero bueno, el punto es, no trae así muchísimos huesos, pero se ve bien, creo yo, se ve bastante estético. Lo veo un poco alto nada más, te lo voy a comprobar. En las bases tiene
Estas cabezas, como pueden ver, que son así como, parecen como un insecto. Son suavecitos, todo está suavecito, no tiene, nada tiene en realidad así mucha rigidez. Igual estos huesos son flexibles. A ver cómo lo ve con el calor a esto. En la base bien moldeada, me parece que puede haber tenido mejor pintura, pero no es nada malo. Por atrás vean cómo se ve. Creo que se ve bastante bien todo, ¿no? No tengo mucho que decir más del trono, se ve bastante bien, la verdad. Se ve muy bien. La cabeza está aquí arriba, igual se ve muy bien. Me gustó mucho, la verdad. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos ahora a pasar rápidamente a la figura. Como siempre, estas cajas de Masterverse mejoraron bastante, la verdad. Mejoró bastante. A mí me gustaban las anteriores, pero obviamente están muy bonitas, ¿no? Con esta ventana que siempre traen, con este recorte irregular de la figura por delante, dibujada. Está hermosa la caja. Muy bonita. De un lado podemos ver el tremendo melón de cabeza que esconde Skeletor. Aquí lo podemos ver como con la cabeza calva completamente. Y por atrás podemos verlo sentado, bien señorón, así en su trono y toda la cosa. Noten la pose que le quieren dar ellos, ¿no? Entonces vamos a intentarla, a ver si se puede. Vamos a ver si se deja. Y por este lado tenemos unas cuantas criaturas que están aquí acercándose. Muy bonita la caja, la verdad, como siempre no decepcionan. Y la caja, como ser parte de un paquete, viene blanca por abajo, no tiene nada. En blanco, perdón. Así que vamos a sacar a Skeletor. De nuevo, el que lo quiera dejar en su caja, solamente no omito mencionarles que la capa viene pegada con cinta. Recuerden, yo les aconsejo, la verdad, que lo abran y le quiten esa cinta, porque si no, con el tiempo, la cinta Scotch no envejece bien. Entonces, pueden quitarla y liberarlo de ahí mejor. Sería lo ideal. Bueno, ya tenemos aquí a Skeletor fuera de su prisión. Y pues como pueden ver ustedes, y los que se acuerden, es básicamente el Skeletor del Skeletor bárbaro. No hay mucha diferencia con él. Obviamente hay la diferencia radical de la cabeza. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero para que quede más claro, vamos a mostraros a los dos. Vamos a hacer un lado del trono y vamos a poner las dos figuras nada más. Ok, aquí tienen ustedes a los dos Skeletors lado a lado. Este es obviamente el Skeletor bárbaro. Y este es el Skeletor nuevo, con la cabeza de Alcalá, del maestro Alcalá. Que debo decir, es una cabeza magnífica, ¿no? Vamos entonces a compararlos. ¿Qué tienen de distinto? ¿Qué tienen de nuevo? ¿Qué tienen cambiado? Obviamente, este tiene mejor pintura que este. Si eso es lo que les llama la atención, pues tiene mejor pintura, ¿no? Tenemos, por un lado, como pueden ver, los detalles de la figura. Tienes que enfocar, cosa esta del demonio. Ya está. Pues como pueden ver, básicamente trae más, no mejor, trae más pintura. En lo que son accesorios trae más pintura, ¿no? Como pueden ver, detalles así mano a mano. Pues tenemos esta cosa así, sin enfocar. Ok, tenemos ahora sí el pintado de este que está acá, obviamente, del dorado. Tenemos el cinturón, también es un tema del cinturón que está pintado el dorado de aquí, que es algo que no sabemos qué es, no puedo decir que sea. Y sí tiene un color distinto, por ejemplo, en este tono, es un tono morado, más tirando morado metálico, y este más mate. Tenemos también las guardas de las penilleras, pues están pintadas, ¿no? Y vienen como un poquito texturizadas. No, vienen igual, es igual. Están texturizadas ambas. Tienen este color. Y por atrás es básicamente lo mismo, no tenemos ninguna diferencia. La capa es igual, la misma, como pueden ver. Mismo material, mismo corte. No tiene mayor cambio, ¿no? ¿Qué se tiene de distinto? Bueno, el color del cuerpo es distinto. El color del cuerpo es distinto y quizá no del todo bien, no para bien, digamos. Tiene este sombreado extraño que le pusieron por todos lados. Tiene aquí, por ejemplo, un sprayazo, como pueden ver, un sprayazo azul. Por aquí igual tiene otro por allá, otro por acá. No hay un patrón, la verdad. Y no me gusta que no fueron discriminatorios en dónde aplicarlo, porque pues, se fijan, parece que tiene guantes, porque las manos están de un color distinto. Y pasa también, trae dos manos de repuesto, y pasa también con ellas. Fíjense que las manos ni siquiera están iguales, los tonos. Es una cosa que no me gustó de la figura, pero no se aprecia tan de lejos, ¿no? En realidad tienes que estar un poquito más cerca para verlo, pero bueno, en algunos lugares cayó mejor. He visto que no hay un patrón en las figuras. He visto que es distinto como lo hacen. No siempre lo hacen igual.
Y voy a quitar la capa a cada uno. Fuera de la capa, que es idéntica, ya lo vieron. Y tenemos también que la cruz de huesos la tiene distinta, igual, colores completamente distintos de un lado y de otro. Y básicamente esa es la diferencia, ¿no? Por atrás tenemos exactamente lo mismo, aunque el tono de las armaduras ya mencioné que es distinto. Curiosamente, este, que es el antiguo, trae pintado esta parte de acá arriba, este adorno que trae acá, y este pues lo trae plano. Cosas raras que nunca sabemos por qué suceden. Y bueno, por último, en los cuerpos creo que son iguales, completamente iguales los cuerpos, no tienen ninguna diferencia. Y bueno, nos queda nada más el tema de la cabeza de Alcalá. Vamos a quitarle esta cabeza. También trae el Havoc Staff, es exactamente el mismo, ¿eh? No hay ningún cambio. Vamos a ver aquí ahora, vamos a hacer una pequeña ampliación para ver la cabeza de Alcalá. Está genial la cabeza, la verdad, está muy bien hecha. Esta cabeza a mí en particular me gusta mucho, porque este es un Skeletor que no viene a hacer bromas, que no viene a hacer la de bufón ni nada. Este Skeletor está feo, da miedo. Es un Skeletor que se ve siniestro, ¿no? O sea, los ojos así, esos ojos que tiene, que de hecho están resaltados, no están pintados, están resaltados y pintados, lo cual me pareció un acierto. Y obviamente lo más genial de todo es que tiene la mandíbula que es articulada. Y también ustedes, si quieren, pues lo importante es, no creo que nadie lo haga, ¿verdad? Porque a mí no me gusta cómo se ve, pero si gustan lo pueden dejar así en versión melón. Entonces, la verdad, la cabeza está genial, la cabeza está maravillosa, y ya sé de cada quien decidir si les gusta por eso, porque en realidad, seamos sinceros, no hay mucha razón de comprar este set. Si ya tienes un Skeletor antes, te va a doler más, así como me dolió a mí. Pero pues la verdad que esta cabeza sí está muy bien, la verdad. Está muy genial, está muy bien hecha, bien pintada, bien moldeada. No tengo problemas con ella. Pues puedes argumentar el tema del tono medio metálico del simulando tela, pero pues fuera de eso, la verdad, yo no tengo queja de ella. Y bueno, pues vamos a volar más la figura y vamos a darnos la tarea de sentarla en el trono para ver cómo se ve. Bueno, pues ahí tienen más o menos cómo se ve el Skeletor sentado. Es un poquito complicado de lograr ponerlo bien en su silla. Las piernas y todo juegan un poquito en contra, ¿no? Y el tema de que de las piernas es un tema importante, porque esta figura no tiene drop joints como si lo tiene, por ejemplo, el Skeletor de Battle Armor. Él sí tiene drop joints y podrían a lo mejor jalarse las piernas y ajustarlas un poquito más las rodillas hacia arriba, y se vería una pose un poquito más natural a lo mejor, ¿no? Igual jugando con la doble articulación de las rodillas, pues bajarle la parte de encima de la rótula, o sea, bajarle un poco más para que tenga un poco más de extensión la parte de la canilla. Entonces eleva un poquito más la figura y las piernas quedaran un poquito más a 90 grados, pero es difícil hacerlo. Es difícil lograr que quede así el cuerpo en forma, si lo vieran de forma lateral, quede en forma de escalerita, ¿no? O sea, a 90, luego doble a 90 otra vez, y luego el torso a 90. Es complicado. Estaría padre tener una figura que tuviera la articulación suficiente para hacer esa pose clásica, una pose clásica de Skeletor, que es él sentado así en la orilla del asiento, con su báculo agarrado, ¿no? Y el cuerpo echado hacia adelante y pensativo. Estaría genial, ¿no? Pero pues creo que es imposible con estas figuras. No se puede hacer, porque los faldones, la articulación y todo, pues juegan un poquito en contra. Aún así, me parece que se ve muy bien, la verdad. Se logra sentar pues bastante adecuado, creo yo. No es tampoco así que digas un gran problema, pero sí creo que le falta un poquitín, ¿no? En esta toma estoy usando, por ejemplo, la doble articulación de las rodillas, y nada, lo que hice fue bajar toda la rótula lo más que pude, pero queda un poquito más flotante, ¿no? Entonces creo que la mejor posición es ya sea con la doble articulación a medio usar, o subir toda la rótula lo más que se pueda y bajar la figura un poco más para que se asiente mejor. Como sea, me parece que no hay una pose óptima en realidad en la que se vea totalmente bien, ¿no? Siempre se ve un poquito levantadito, o se ve un poquito rara la pose, ¿no?
Pero creo que pues bueno, es suficiente cuando menos para posarlo. Y creo que hay suficientes elementos como para que no se fije uno tanto, ¿no? En realidad en la pose que tiene. Ok, vamos a probar ahora cómo le va a otros esqueletos de la línea. Otros esqueletos que han salido, pues tenemos varios, de acuerdo ustedes. Y vamos a ver cómo le va. Vamos a poner primero que nada al primer esqueleto que salió, que es el esqueleto de Revolution. Vamos a ver cómo le va. Voy a acomodar un poquito aquí para que yo pueda sentarlo bien. Vamos a ver. Fíjense que no se ve mal. No se ve mal, la verdad. Vamos a ver si le fijo bien las patas. Quizá no sea un esqueleto del agrado de todos, pero bueno, se sienta bien en este trono. Tiene el pecho lo tiene suave, así que eso ayuda bastante. Que se siente bastante bien, creo yo. No se ve mal, la verdad, ¿eh? No se ve nada mal ese esqueleto. Aunque bueno, yo sé que este esqueleto no le gusta mucho a la gente. Pero por si les gusta el color, les gusta el tono o algo, pues van cambiando cabezas y van haciendo el esqueleto que les gusta. Y lo sientan. El siguiente en la línea es uno de mis favoritos. Me gusta mucho este esqueleto, que es el esqueleto de Skelegot. Vamos a levantar un poquito esto. Vamos a acomodarlo bien para que se pueda sentar. De este, por ejemplo, me gustan las manos. Me gustan más las manos. Se prende esta cosa otra vez. Vamos a apagarlo. Listo, apagado. Y me gustan las manos, la verdad, que están así grandes y abiertas y se pueden apoyar bien aquí en los huesos. Digo, no lo tengo puesto a la otra mano, pero ya saben ustedes de qué hablo. No queda del todo mal, no se ve del todo mal, la verdad. Aunque está un poquito grande la figura para el trono y las patas están muy largas y se le salen un poco, ¿no? Pero no se ve mal. No sé ustedes qué piensen, que yo creo que no se ve mal tampoco. Podría ser que funcione este esqueleto con ese trono. Aunque repito, está un poquito grande, pues es una figura muy grande en realidad. Y bueno, vamos ahora a poner al que yo creo que es uno de los mejores que ha salido en la línea, que es el Skeletor Bile Armor. Vamos a ponerlo aquí, a ver cómo le va a este. Que este puede ser un poco complicado de sentarlo por una razón. Y te voy a decir cuál es. Pues es un poquito difícil, vamos a ver si se deja. Vamos a ver las patas. Bueno, ahí más o menos sentado. No se ve mal. El Skeletor Bile Armor tiene el problema de que ese peto que usa lo diseñaron todo fijo. Entonces no tiene articulación en la parte del diafragma. Y no va a poder hacer crunch para poder sentarse de mejor manera. Y pues también tiene este faldón muy rígido, que no ayuda tampoco mucho que digamos. Así que bueno, no se ve mal la verdad. Creo que puede ser una buena opción para esto. Entonces bueno, esos son los Skeletors que tiene hasta este momento. Que tengo hasta este momento y que puedo probar. Creo que se ven bien casi todos. Me sorprendió, honestamente, el de Revelation se ve bastante bien. Pero bueno, ustedes serán los que decidan cuál quieren poner ahí, ¿no? Bueno amigos, pues hasta aquí llega el video de este trono. Que bueno, mis impresiones finales. El trono está muy bonito. La figura es la misma figura, ya lo dijimos. La cabeza creo que vale mucho la pena. Y creo que es el diferenciador que va a hacer que compres o no compres este set, ¿no? En su momento cuando salió, y sigue estando, salió a un precio, a mi gusto, demasiado elevado. $70 por este trono. Se me hizo mucho, se me hizo bastante, la verdad. Y pues obviamente tiraron ahí el anzuelo de tener esta cabeza para de cierta manera medio obligarte a que lo compres, ¿no? Porque en realidad es una compra difícil para muchos, sobre todo si ya tienes un esqueleto, ¿no? Observaciones, bueno, número 1, ya lo mencioné, las pilas, por ejemplo, que no las trajo. El compartimento de pilas que sea de tornillo me parece la verdad una tontería. El armado sencillo, no tuvo mayor problema con él. La apariencia de la pintura del trono estuvo bien. El moldeado muy bien, la verdad, no tengo queja alguna. La electrónica ha funcionado hasta ahorita. Sé que la electrónica está fallona porque a algunos no les llegó bien su figura, su set. O no prende, o falla, o esto u otro, ¿no? Igual que fuera de baterías, creo que le hubieran puesto un cable USB, la verdad, para conectarlo a un power bank. Creo que hubiera sido mejor. Creo que todos tenemos un power bank. La verdad, hasta el power bank así más viejo te puede servir. Entonces no había problema por eso, ¿no? Observaciones entre la figura y el trono. Bueno, un problema recurrente que tengo es que técnicamente no se sienta bien. Y eso es un tema que ahorita lo puse así nada más al trancazo. Pero no se termina de sentar bien la figura, ¿no? Creo que es un problema heredado porque la articulación en realidad no da para más, o sea, sobre todo las piernas. Y me parece que una cosa en la que la regaron, que es en lo que sí se beneficia la figura del Skeletor de Bile Armor,
es que esta figura no tiene drop joints. Entonces las piernas tienen un límite. No tienen un extra como tiene en este caso el Battle Armor. Entonces le puedes jalar las piernas y les puedes echar un poquito más para arriba. Y eso hace que se siente un poco mejor. Esta figura no lo tiene y creo que le termina haciendo un poquito de daño porque hace que no se siente del todo bien. En fin, no, aún así, el set se ve muy bien, la verdad. Se ve muy bien, no tengo queja de él. En realidad seria, no tengo una queja de él seria porque tú lo pones en tu repisa y créeme que va a llamar la atención, ¿no? Eso que ni qué. Las luces está bonito, me gustó, la verdad. Lucen bastante bien, sobre todo cuando lo pones en la oscuridad y lo aprecias. Se ve muy bien, ¿no? No tengo queja de eso. La figura como tal creo que es el punto más flaco, ¿no? Porque fuera de la cabeza, que es excelente, la cabeza está maravillosa. La figura pues es lo mismo de siempre, ¿no? Es un repintado, un cuerpo ya más antiguo, que como cuerpo, no digo como figura, no estuvo mal, porque en su momento el esqueleto bárbaro me parece que sigue siendo de los mejores. Pero algunas limitantes que tiene para sentarse ya lo hacen un poquito complicado, ¿no? Yo este set lo adquirí en Amazon en una super oferta que hubo un tiempo, lo avisé en mi grupo de Telegram y lo conseguí por muchísimo menos de lo que costó. Y lo compraron muchas personas afortunadamente y lograron aprovechar esa oferta. Es el momento bueno para comprar ese tipo de sets, ¿ok? Que no se venden como pan caliente porque, pues por el precio, ¿no? $70, la verdad está... Y $70 más 34 de envío y manejo hasta México. Entonces estamos hablando ya de $104, que sí ya eran una losa, ¿no? Es un montón de dinero. Y ese set, por esa cantidad de dinero, no lo vale, ¿no? O sea, definitivamente no hay aquí $104. Pero bueno, ahorita ya se puede conseguir en precios más módicos, estén pendientes. Si no quieren estar en mi lista, pues pueden estar en cualquiera. Pero ya es una época en la que se puede conseguir en precios más económicos. Así que estén pendientes y quizás se puedan hacer de él, si no aún no lo tienen, en un muy buen precio. Pues bueno amigos, hasta aquí el review. Espero que les haya gustado a pesar del tiempo. Espero que les haya gustado el review. Traté de hacerlo un poquito más completo para que tuviera cierto aliciente que lo vieran. Y bueno, espero haberlo logrado. Yo me despido. Como siempre, no sin antes pedirles su cooperación, por favor. Suscríbanse al canal. Denle like al video si les gustó. Por favor, toquen la campanita para recibir notificaciones de videos nuevos. Y por favor, comenten y compartan. Me interesa mucho saber sus opiniones al respecto. Les agradezco mucho por su tiempo y yo les veo pronto con más videos. Hasta luego amigos.